Siguiendo con el programa de conferencias, tenemos ahora el uso refrigerante en las instalaciones base de la edificación. Tendencias de utilización en el Paraguay en base al Protocolo de Montreal. Tenemos como conferencistas a la abogada Erika Spies y al ingeniero químico Mauricio Rodas, especialistas en la unidad de ozono de la SEAM. Buenas tardes. El ingeniero Mauricio Rodas y yo hoy le vamos a dar un pincelazo de lo que se está haciendo desde la SEAM, justamente en materia de refrigeración, climatización para las construcciones. Si nos ponemos a pensar en una construcción sostenible, tenemos que tener en cuenta que para que esta construcción sea sostenible debe estar alineado con los objetivos ambientales. Si bien esto es muy lógico parece, realizar una edificación y tener en cuenta los objetivos ambientales, no es tan así. Hoy en día las empresas tienen la gran oportunidad de mejorar su acercamiento hacia el ambiente. Pero también así desde la SEAM, de la Secretaría del Ambiente, nos damos cuenta que muchas empresas no tienen idea de hacia dónde está yendo la tendencia ambiental, cuál es el rumbo trazado mundialmente o menos aún a nivel nacional. Lo que es menos, cuáles son los pilares en que se basa una política ambiental. Como ciudadanos, digamos, del mundo, es importante nuestro rol, sobre todo en la medida en que tenemos en cuenta, proyectamos una construcción y esta construcción debe ser funcional y ambientalmente sostenible. Al ver a un edificio, vemos entonces que los edificios son los responsables de una gran proporción de la demanda de energía. Y de dicha demanda de energía, vemos que más de la mitad se utiliza nuevamente en climatización, no tanto en refrigeración. Y dentro de climatización podemos dividir esa demanda de energía en calefacción y refrigeración. Pero en nuestro país, principalmente por el clima, vemos que la gran mayoría se dirige hacia la refrigeración. Entonces, si estamos hablando de una construcción sostenible, de una demanda de energía que va en aumento, ¿qué es lo que nos viene a la mente primero? Eficiencia energética, calentamiento global. Pero no hay que olvidar el deterioro de la capa de ozono. Nosotros, como integrantes de la unidad de ozono, la SEAM, estamos trabajando en la prevención, para proteger la capa de ozono. La capa de ozono, si queremos, muchos se preguntarán cómo nos afecta. Nos afecta muchísimo. Más adelante le voy a estar explicando entonces. Porque el tema de la sostenibilidad, siempre uno piensa como un tema principal, como dije, el uso, la eficiencia en el uso de la demanda de la energía. ¿Qué es lo que buscamos entonces? Limitar esa demanda que va en aumento. Y va en aumento por justamente la búsqueda de una mejor calidad de vida y también debido a la economía global que nos exige así. Bueno, ¿qué es la capa de ozono? La capa de ozono es una masa gaseosa que rodea a la Tierra. Es una capa que protege a la Tierra e impide la penetración de los rayos ultravioletas B, que son los rayos que perjudican a la salud humana. Si es que la capa de ozono existiera, los rayos penetran, que es lo que está pasando con el deterioro, va a haber un aumento de cataratas, cáncer, una disminución en el sistema inmunológico de las personas. También afecta a las plantas, la calidad de los cultivos disminuye de los productos agrícolas y también al mundo marino. Aunque no lo crean, el plancton marino se ve afectado por eso. Algunos animales como los cangrejos o camarones también. Al alterarse el plancton, las plantas marinas, se interrumpe la cadena alimenticia de los peces, por lo tanto la industria pesquera también sufre. Pero ¿qué tiene que ver con la construcción? También afecta a los materiales. El caucho, el plástico, la madera, la pintura sobre todo, se ven afectadas. La calidad y la duración de vida de esa calidad de esos productos se ven afectados por todos estos rayos
sumado a las altas temperaturas, sobre todo en la parte nuestra, en la región tropical. Teniendo en cuenta toda esta problemática, en 1985 los países se reunieron para encontrar una solución, porque se vio ya un aumento en todo esto que estaba mencionando, tanto en los efectos en la salud humana, en el ambiente y los productos. Entonces, se reunieron los países para buscar implementar medidas para proteger la salud humana y el ambiente. Y como consecuencia de eso se firmó el Convenio de Viena en 1985. ¿Qué es lo que busca? Busca que los países cooperen mutuamente en la investigación científica para conocer los procesos atmosféricos. También comunicar como un medio de comunicación sobre las emisiones. ¿Las emisiones de qué? De los refrigerantes principalmente. Si volvemos a la construcción, ¿qué es lo que daña la capa de ozono? Principalmente son los refrigerantes utilizados en una edificación. Hoy en día se utilizan sustancias químicas producidas por el hombre que lastimosamente su emisión al aire hace que llegue a la estratosfera y se produzca el deterioro de la capa de ozono. Entonces, como consecuencia de todo eso, el Convenio de Viena, luego el Protocolo de Montreal en 1987, buscan reducir y eliminar gradualmente las emisiones de la sustancia agotadora de la capa de ozono, que principalmente se utilizan en climatización, aire acondicionado, refrigeración, también se utilizan en extintores, algunos inhaladores de medida para asma, hoy en día ya no se usa. Este protocolo de Montreal, justamente al buscar eso, constituye uno de los convenios más exitosos del mundo. Aunque no lo crean, está ratificado por casi todos los países del mundo, inclusive ni siquiera los derechos humanos ni derechos del niño fueron ratificados, ni siquiera la parte del cambio climático. No ratificado en todos los países. En cambio, el Protocolo de Montreal y el Convenio de Viena fueron ratificados por el 99.9%. Creo que hay 2 países que no ratificaron, que son los que se están independizando el año pasado o antepasado nada más. ¿Por qué es tan exitoso? Porque es un convenio vivo. Sus modificaciones, el protocolo incluía una lista única de sustancias químicas que iban a ser controladas, pero fueron introducidas enmiendas. Las modificaciones se realizan por ajustes y enmiendas. Los ajustes son obligatorios para los países que ratificaron. Las enmiendas deben ser ratificadas posteriormente por leyes nacionales. ¿Qué pasa cuando un país no cumple con esto? Hay sanciones. Hay sanciones tanto para el país que exportó o que produjo, y son sanciones, por ejemplo, que un país miembro no puede vender a otro un equipo de refrigeración o una sustancia refrigerante, aparte de cortarse un montón de ayuda a ese país. Bueno, como vimos eso al principio, las empresas constructoras muchas veces no tienen ni idea de la tendencia ambiental mundial. Teniendo en cuenta toda esta tendencia de protección a la capa de ozono a nivel mundial, el Paraguay sí se fue adecuando, y en 1992 en la Constitución Nacional ya le dedicó toda una sección al tema ambiental. La sección segunda, en su artículo 7º y 8º, establece la protección del ambiente, el derecho que todo habitante tiene a habitar en un ambiente saludable. ¿Qué significa eso? El ambiente es un bien jurídico protegido en igualdad a cualquier otro bien, la vida, la libertad, cosa que en el pasado no existía. El ambiente era algo que disfrutábamos todos, pero debido a la actividad humana, lastimosamente, muchos de los aspectos están siendo deteriorados por esa actividad humana. Debido a eso se buscó esa protección. En la Constitución Nacional entonces establece también que estas actividades van a ser reguladas y legisladas por la ley. Siguiendo con esa tendencia y el trazado nacional de protección al ambiente, el Poder Ejecutivo sancionó primero el Congreso ratificó en 1992 el Convenio de Viena, el Protocolo de Montreal y distintas enmiendas. Hay 4 enmiendas al protocolo de Londres, Beijing, Copenhague y Montreal. Todas están ratificadas por Paraguay, todas, absolutamente, y debemos decir que está
en cumplimiento de todas las medidas y disposiciones. Luego el Poder Ejecutivo sanciona un decreto reglamentario de estos convenios internacionales. ¿Qué es lo que establece? Y acá es donde pone tierra en Paraguay. Establece medidas de controles para el consumo, digamos, de la sustancia herbial. ¿Y qué se entiende por consumo? Para nuestro país es la importación. Simple y sencilla, porque Paraguay no produce ningún tipo de refrigerante ni tampoco ningún equipo. Todo lo importa. Paraguay entonces no está ajeno a lo que ocurre en el mundo. Nosotros tenemos que seguir la tendencia. Acá el ingeniero posteriormente le va a dar una charla de cuáles son las tendencias en materia de refrigerantes. Este decreto entonces estableció un sistema de licencias de importación y las medidas de controles. Posteriormente, viendo la SEAM, la Secretaría del Ambiente, el Congreso y todos los actores involucrados, que era necesario mayores herramientas legales para adecuarnos a esa tendencia ambiental, en este momento en el Congreso está en estudio lo que es un proyecto de ley de calidad del aire. Ya tiene media sanción en senadores. A abril de este año se obtuvo la media sanción. Esta ley, calidad del aire, ¿qué es lo que busca? Busca dotar de herramientas justamente a las autoridades nacionales para implementar, para ejecutar los mandatos de los convenios. También establece, protege la calidad del aire y establece ciertos parámetros. Pero ¿cómo piensa hacer eso? Bueno, en primer lugar, dotando, como le dije, de herramientas legales, dotando de la capacidad de acción a las instituciones. O sea, todos estos objetivos que estoy diciendo son generales, porque es un proyecto de ley, puede ser modificado en diputados, puede ser volver a senadores, está en estudio, es de público conocimiento, está en la página web del Congreso, y ahí ustedes van a poder estar dando un seguimiento. Pero en general, ¿qué es lo que se busca acá? Poner orden al sistema jurídico vigente para la protección del aire. Al hablar del aire hablamos de la capa, de la zona estratosfera y la troposfera. Bueno, me corrige. O sea, el aire estratosférico y troposfera. Es como ponerle un punto ya, como compilar todas las leyes para la protección del aire, y hablando del aire no solo externo sino interno, pues la calidad del aire también tienen que tener en cuenta que en una edificación es interna. El aire que estamos respirando aquí también tiene que tener la misma calidad que la que está allá afuera. Bueno, como vimos entonces las tendencias, la SEAM es la encargada de implementar entonces las acciones establecidas en el Protocolo de Montreal y Convenio de Viena. Muy lindo, se dan las herramientas legales, se estableció los instrumentos jurídicos, pero ¿qué faltaban? Los actores. Todo esto tiene un proceso. Se establecieron vínculos con las empresas importadoras y con los técnicos mismos. Entonces, ¿qué faltaba para darle calidad? Se estableció entonces un sistema de certificación por competencias laborales en el rubro de refrigeración y aire acondicionado. ¿Qué significa eso? Que los técnicos hoy en día pueden acceder a 11 normas ya en aplicación que tiene el INTN. Hay 2 certificadoras, que son la CAPAREF y el INTN. Entonces un técnico se puede acercar para ser evaluado y obtener su certificación. ¿Qué es lo que obtiene el técnico con su certificación? Se identifica en el mercado laboral. Él puede entonces también ubicarse como un profesional, y la diferencia de un título es que una certificación promueve la calidad en el desempeño. No es una certificación de producto, no es una certificación de un edificio o de una cosa, es el desempeño del técnico. Entonces el técnico también se valoriza, se ubica en el mercado laboral. ¿Y qué gana la empresa? La empresa tiene como la certificación como una herramienta de información para la contratación de personales, justamente. Tiene una garantía de que ese técnico que está certificado implementa las buenas prácticas. No es una persona que tuvo un estudio teórico y que se sabe todo, sino que realmente sabe y aplica, hace lo que sabe hacer. ¿Y qué gana el usuario? Garantía de un servicio de calidad. Si yo, ama de casa, me voy a ir a contratar a un técnico certificado y otro que no,
este certificado por lo menos tengo a quien reclamar de que este me está dando un buen servicio, de que este señor técnico cumple con las buenas prácticas tanto de seguridad y protección ambiental. Entonces, ¿quién es el que más gana también? El país, porque estandariza una profesión y garantiza el cumplimiento. Nuevamente volvemos a las disposiciones de los convenios internacionales. O sea que el sistema de certificación realmente es una herramienta muy interesante y nueva en nuestro país, que está siendo impulsada desde la Secretaría del Ambiente. Que deberíamos que tener, y sobre todo para aquellas empresas constructoras aquí presentes, en todos esos edificios de gran envergadura, llámense shopping o departamentos, en su sistema de refrigeración, tengan en cuenta, porque ya tenemos más de 1000 técnicos certificados. Significa 1000 técnicos que fueron evaluados en distintos momentos y que cumplen con todos los requisitos, con las disposiciones de seguridad, medio ambiente y que encima conocen su profesión. Bueno, procedimos a hacer el sistema de certificación y ¿qué nos faltó entonces? Las normas, ¿cómo se le va a evaluar? Entonces, así como siempre la Secretaría del Ambiente trabajó en convenio con las empresas privadas, también trabajó con las instituciones gubernamentales. Entonces, junto con el INTN, se conformó un grupo de trabajo donde se realizaron y consensuaron hasta hoy en día 11 normas de competencia laboral. O sea que los técnicos pueden certificarse en, por ejemplo, manejo de refrigerantes, reparación de averías y así otras tantas distintas normas. Hoy en día se está elaborando lo que sería la reconversión de equipos a hidrocarburos. ¿Por qué la reconversión de equipos? Porque dijimos que justamente el protocolo de Montreal busca reducir el consumo de aquellas sustancias que agotan la capa de ozono. ¿Y cuáles son las sustancias? Que hasta no mencionamos, que le el ingeniero químico, principalmente los HCFC, R22. Ese es el principal cuco hoy en día en la refrigeración, en la climatización. El R22. Existe ya un calendario de eliminación gradual. Este año ya tuvimos una reducción y 2015 va a volver a ocurrir. ¿Qué significa? Que dentro de 20 años ya no va a existir el R22. Y es realmente alarmante como vemos que en las construcciones hoy en día que se están haciendo no se están teniendo en cuenta eso, que se están poniendo sistemas de climatización interna en esos, llámense shopping, hospitales, apartamentos, que funcionan con HCFC o sustancias que hayan pasado.